que me decían, ahí viene el evangélico, peguémosle porque él no peca. Y no importa, yo soportaba hasta que pasó algo. Y un día saqué las uñas y empezamos a pelear. Estuvieron a punto de echarme del colegio, me citaron a mi papá, a mi mamá. Yo dije mentiras, que ellos no estaban, que uno estaba por Bogotá, no lo dejaban salir, que el otro estaba en Medellín, no podía venir. Yo vivía con una abuelita que no podía caminar, y entonces yo por allá no hice ir a nadie. Hasta hoy se enteran, bendito Dios, por eso. Pero ¿sabe cuál es la cosa, mi querido hermano? Que cuando usted se decide a participar de las cosas del mundo, a volver atrás es difícil. La palabra de Dios nos enseña que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino por el contrario, reprenderlas. Pero yo estaba cansado y le di el latazo a ese pobre muchacho. Y de ahí para allá se desató un problema, mi hermano, y es que en ese colegio era como una especie de pandilla, y si usted no estaba adentro, estaba afuera. Y si estaba afuera, pues tocaba pelear con la pandilla, ¿no? Y eran los que mandaban en el internado y eran los que hacían lo que ellos quisieran. Y si hay algo que yo siempre he tenido en mi vida, y es que a mí no me gusta que otro pase por encima mío. No me gusta, hermano. Yo me sujeto, yo reconozco, yo obedezco, yo soy obediente, reconozco el nivel de importancia de una persona, reconozco cuando alguien es superior a mí, en los niveles de cargos, no importa, yo los respeto. Pero cuando alguien quiere humillar, sea a mí o sea a otra persona, ahí ya no voy. Y siempre le he pedido a mi Dios, que si algún día me quiere poner a prueba, por favor, Dios, que no sea esa, porque va a ser muy difícil. Y resulta que pasa que ya humillaban mucho a los jóvenes, a los niños, y yo no podía con eso, mi querido hermano, yo no podía con eso. Y entonces empezó la época de la contienda. Y nos metimos en un mundo, mi querido hermano, que solo Dios conoce. Pero en resumidas cuentas, casi todos los días tocaba uno darse puños con los otros. Casi todos los días tocaba darse cabezazos con los otros. Cuando no había cabezazos, había peleas a cuchillo, había peleas. Era difícil, mi querido hermano. Pero mi única misión que me tracé en ese lugar era que yo tenía que llegar un día a ser el que mandaba en ese lugar, solamente para defender a los más débiles. Pues es una meta como un poco estúpida, porque no debía haberlo hecho, pero mi misión era defender a los más débiles. Bueno, llegamos a ese punto de la vida, pero para llegar allá tuve que pasar por cosas muy difíciles, y obviamente tuve que olvidar a Dios, porque Dios no está en eso, porque Dios no está ahí. Pero todos los días de mi vida, cuando Dios quería hablarme, me lo hacía sentir. Y siempre sentía cuando Dios me decía, oiga, estoy esperando, ven. Y sabe que lo que me duele aún todavía, y me ha costado aceptarlo, que en vez de yo buscar a Dios, Él me buscaba a mí. Que en vez de yo amar a Dios, Él me amó primero. Que en vez de yo ir a Dios, Él venía a mí y me decía, levántese que lo necesito. Pero yo era rebelde y no iba. Y ahí es donde nosotros, mi querido hermano, nos metemos en algo que es difícil, y quiero hablarle, mi querido hermano, en esta noche. Porque es que dentro es triste ver que lo que más destruye a las personas, a las familias, a las congregaciones, a la unidad de lo que sea, no importa de lo que sea, pero cuando hay unidad, el espíritu que más obra en cualquier momento para destruir es ese espíritu de murmuración y chisme. Y usted no está haciendo algo y allá están diciendo que sí, que usted lo hizo y que lo hizo 100 veces. Y a mí me enojaba de sobremanera. Y un día me dolió tanto ver a mi papá y a mi mamá como juzgándome por cosas que yo no estaba haciendo. Pero después los entendí, pero si vienen como 100 personas a decirle que yo lo estoy haciendo, pues ¿qué puedo hacer si ni siquiera me conocen? Pero si ellos solamente supieran todo lo que yo hago, pues hoy serían avergonzados de mí. Y mi querido hermano, llegó el momento
en que yo encontré algo y en vez de encontrar refugio en mi familia. Y no hablo de mi papá y de mi mamá y de mis hermanos, porque para qué son una bendición, gloria al Señor. Pero hablo de muchas otras personas que al parecer son mi familia o son mi familia, pero eran los primeros que se levantaban a criticar, a murmurar. Y eso destruye al ser humano. Y ¿sabe qué es lo más triste, mi querido hermano? Que esa familia es cristiana. ¿Y por qué le estoy hablando de esto hoy? ¿Por qué le estoy contando? No es porque a usted le interese saber cómo obraba esa familia anterior, no. Es porque eso no solo pasa con mi familia, eso pasa normalmente en todo lugar. Esa crítica que se está moviendo ahí en medio de la humanidad, esa crítica que se está forjando en medio de la humanidad, ¿cuántas personas se está destruyendo allá afuera? ¿Se ha puesto usted a pensar solo un instante, mi querido hermano, por su palabrería, por algo que usted dijo, cuánto pudo haber causado? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Ponerle freno a nuestra lengua es importante. Ponerle freno a nuestra boca es demasiado importante, porque hay jóvenes que hay que cultivar y no destruir. Porque hay jóvenes que hay que llamar, que hacerlos sentir en el amor de Dios y no en el reproche de la iglesia. Hoy es tiempo de salvación. Y le hablo a esos jóvenes que quieran escuchar hoy. Mi querido hermano, mi querido amigo, no importa su situación. No importa dónde esté, no importa dónde haya estado usted, no importa dónde haya ido, no importa dónde estuviste, no te avergüences de esa vida, no te avergüences de este momento, solamente venga a Dios y sea sincero y dígale: Dios, este fui yo, pero no quiero ser más. Y le aseguro que esa carga que usted lleva, Dios se la va a quitar. Porque muchas veces es increíble lo que pasa. Muchas veces yo lo hice y yo sentía de verdad. Una vez estaba en Caparrapí, yo vivía en Caparrapí, trabajaba en Helios, la Ruta del Sol. Vivía solo. Se puso a llover fuerte, pero torrencialmente, granizo caía, se metía el granizo así por las uniones de las tejas. Fue súper fuerte ese aguacero, eso rompió tejas, hizo de todo. Y estaba yo en mi soledad y me acordé de Dios. No porque tuviera miedo por el granizo, no, eso era lo que menos me importaba. Solamente que era como tan solo ese momento y me dije: ¿y dónde están mis amigos? ¿Dónde están todos aquellos que me dijeron: puede contar conmigo por siempre? Yo no los veo. Pero me acordé de Dios. Y dije: yo estoy seguro que Dios sí está aquí para apoyarme. Amén. Y arrodillado llorando le dije a Dios: Dios, yo soy un pecador y he hecho 1000 cosas de las cuales me arrepiento. Y llorando le hablé a Dios tan profundo esa noche, mi querido hermano, que dormí como nunca había dormido, que descansé, que yo sentí que demonios salieron de mi vida, que yo sentí que ese día fui libre de cosas, que yo sentí, mi querido hermano, que la presencia de Dios me ha llegado a mí. Y al otro día mis compañeros de trabajo me decían: venga, no sé qué le pasa, ¿por qué hoy no está fumando? ¿Por qué hoy no está tomando? ¿Por qué hoy no quiere participar? Había algo aquí que me estaba rearguyendo. ¿Y sabe qué era eso? Esa semilla que se sembró cuando yo estaba joven, cuando estaba niño. Gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino. ¿Por qué? Porque cuando sea viejo no se aparte. Y si se apartó, créame que esa semilla lo va a hacer volver. Y si hay familias aquí que tienen hijos apartados, créale a Dios, porque Dios es un Dios de verdad, un Dios que cumple, un Dios que no deja la palabra de Él se vuelva vacía, sino que siempre le da respuesta. Todos los días de mi vida que yo puedo orar, oro por mi hermano, porque es un siervo de Dios de gran magnitud, pero está allí apartado.
Y la gloria de Dios me va a permitir un día verlo sirviendo, yo lo sé. Y así lo declaro. Porque más apartado que yo tal vez no puede estar. Más apartado de lo que yo estuve tal vez no puede estar. Porque me moví en un mundo de perdición, mi querido hermano. Anduve con homosexuales, con drogadictos, participé de muchas cosas, mi querido hermano. Me drogaba en algunos momentos de mi vida, pero aún así mi Dios me trajo a este lugar. ¿Y sabe qué es la bendición de mi Señor? Que no importa cuántas veces nos equivoquemos, Dios siempre nos da una oportunidad. Una más. Una más. Y siempre nos dice una más. Una más. Vamos, una más. Desde que yo tengo memoria hablan de que el tiempo de Dios se acerca. Y muchas personas se pegan de que, ay, otra vez usted con el tiempo de Dios se acerca. Pero le aseguro que hace 15 años que tengo yo, el tiempo de Dios estaba más lejos que hoy. ¿Y por qué hoy y no mañana, mi querido hermano? Porque si yo hubiera tomado la decisión el día que estaba en Caparrapí, orando a Dios de permanecer, hoy no sería lo que soy. Porque hoy sería, no sé qué cosa me tendría haciendo Dios. Pero pasaron muchas cosas más. Poco tiempo después, otra vez estaba allí perdido. Y ahí es cuando viene la palabra de Dios y nos enseña. Allí en el libro de Corintios que nos dice, es tiempo hoy de salvación. Porque en 2 de Pedro 2:22 dice la palabra de Dios, que aquel que peca y vuelve al pecado, es como el perro que vuelve a su vómito. Porque el pecado es vómito delante de Dios. Es vómito, porque ¿qué dice la palabra de Dios de los que son tibios en la presencia de Dios? Que lo desecha de su boca. Son vómito delante de Dios. Y si usted vuelve al pecado, pues póngase en esta escena asquerosa. Es como si vomitara y se estuviera devolviendo a comerse sus vómitos. Eso es, mi querido hermano, así lo representa la palabra de Dios. Así lo habla Dios. No me lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Pero nosotros somos expertos comiendo vómito de pecado. Somos tan expertos, mi querido hermano, que cada vez que nos dé la oportunidad volvemos allí atrás. Y nos cansamos de volver, pero seguimos allí metidos. Y Dios un día quiso enseñarle a su pueblo. Y estaba el profeta allí. Y Dios le dijo, venga, váyase hasta palabras coloquiales, la zona rosa. ¿Sí? ¿Saben qué es la zona rosa, no? Váyase hasta la zona rosa y consígase una prostituta. Conquístela, tráigala, hágala su esposa y viva con ella. Era el profeta de Dios. Era el profeta de Dios, era el siervo de Dios. Y uno se dirá, ¿y Dios para qué hizo eso? En vez de premiarlo y darle una buena esposa, una de las mejores sirvientes del Dios viviente, ¿por qué lo manda a conseguirse una prostituta? Pero el obediente al Señor fue, tomó una prostituta, le ofreció una casa, le ofreció un hogar, y ella fue a vivir con él. Hicieron hogar, él se enamoró de ella, la amó en su corazón. Pero ella nunca se fue con él por amor, se fue porque le ofreció la estabilidad. Y de repente un día él llega de trabajar y ella no está, están los niños botados, solos por ahí. Y él, aunque sabía dónde estaba, no lo quería aceptar y se fue hasta allá. Y aquí su esposa en brazos de otro hombre. Y ha vuelto a lo que sabía hacer. Se fue dolido, partido su corazón, lloró en la presencia de Dios y le dijo, Dios, ¿pero por qué? La Biblia no narra si Dios le contestó en ese momento. Pero tiempo después Dios le dice, o sea, vuelve y busca a su esposa y trae a la casa. Y le digo, Señor, ¿pero por qué? Digo, porque yo lo digo, vaya. Y él se fue, cogió a su esposa, la trajo a su casa, la bañó, la arregló, la puso bonita, le volvió a dar hogar, le volvió a dar familia. Y tiempo después, ¿qué pasó? Adivinen. Imagínenselo nada más. Volvió a lo que sabía hacer. Y Oseas otra vez destruido, mi querido hermano. Y Dios le dijo, vuelva a ir por su esposa. Pero ¿por qué, Dios?
Digo, ¿estás dolido? ¿Te duele eso? ¿Acaso te lastima? ¿Sabes cuántas veces yo he amado a mi pueblo, a mi iglesia? ¿Cuántas veces le he dado casa, le he dado amor, le he dado estabilidad, le he prometido el cielo y la tierra, le he prometido que todo lo que quiera, yo se lo daré, yo lo sustentaré, pero siempre vuelven a las cosas paganas, son como rameras que se venden a un mundo de perdición. Y usted está dolido por esto que le acaba de hacer su esposa. Imagínese cómo estoy yo, dice Dios, con mi pueblo que me ha faltado tantas veces. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor? Que cada vez que nosotros volvemos atrás y le fallamos al Señor, somos igual que esa ramera o peor. Somos igual o peor. Porque ella solo se le fue al profeta 2 veces. ¿Cuántas veces hemos nosotros fallado a Dios? Y lo digo por mí, mi querido hermano, no tiene que contestarme allá cada quien. Pero sinceramente, mi querido hermano, yo anduve en un mundo de perdición muy oscuro. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También dice que aquel que es libre y vuelve atrás, viene otra vez a ser poseído por espíritus malignos, y su estado postrero vendrá a ser peor que el primero. Y créame que yo lo pude experimentar. Porque cada vez que yo venía a la presencia de Dios y oraba delante de Él, Dios me daba fuerzas para levantarme. Tiempo después volvía y caía en lo que sabía hacer. Tiempo después volvía y caía en lo que sabía hacer, y me sentía con más determinación, con más valor de hacer cosas peores. Hasta que un día toqué fondo y ya no puedo ir más abajo. Pero ¿sabe qué es la degradación del ser humano? Que toqué fondo y sabía que estaba en el fondo, no podía ir más abajo, pero me quedé ahí acostado. Tampoco me levanté. Y eso pasa muchas veces, mi querido hermano, cuando nosotros nos quedamos ahí, nos posee un espíritu de pereza, de pasividad, un espíritu de conformismo, que creemos que donde estamos bien y que no podemos hacer nada para levantarnos. Y eso pasa aún dentro del pueblo de Dios. Porque ¿cuántos cristianos tenemos? No aquí, no en esta congregación, sino en muchas congregaciones que no son esta. La gloria sea para Dios. Pero ¿cuántos cristianos tenemos de 30, 40 años que nunca se han parado de estar en la silla? Y Dios nos llamó para ser discípulos, no sirvientes. Dios nos llamó para levantarnos, para trabajar en la obra del Señor, no para quedarnos ahí esperando a ver qué va a pasar mañana. Dios nos llamó para servir, mi querido hermano. Y dice, pero es que yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, yo no sé predicar, yo no sé hablar. A mí me da pena pararme allá al frente. No sé, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que hacer en la obra del Señor. Y empiece por restaurar su familia. Porque le digo una cosa. La Biblia nos enseña que cuando el ladrón viene a la casa del fuerte, entra y lo roba si primero no lo ata. ¿Cuándo? Es el hombre fuerte. No puede entrar, saquear su casa si primero no lo ata. ¿Qué quiere decir eso, la palabra de Dios? Que si de su casa hubo perdición, de su casa y la mía hubo perdición, aún siendo familia cristiana, permitió usted que el enemigo viniera a su casa, te atara y te robara a tus hijos, te robara a tu esposo, a tu esposa, te robara a tu familia, te hiciera añicos, mi querido hermano, y no se dio cuenta por estar con un espíritu de pasividad. Y nosotros, por estar ahí tranquilos, esperando a ver qué pasa mañana, no tomamos la decisión de hacer lo que el Señor Jesucristo nos dijo que hiciéramos. La decisión que tenemos que tomar todos: agarrarnos del arma, de esas armas de la milicia, apoderarnos de ella y enfrentar con guerra. ¿Y sabe cuál es el arma más poderosa que tiene cualquier cristiano y cualquier persona en el mundo?
No. La oración, mi querido hermano. Porque aún el Señor Jesucristo, siendo el mismo Hijo de Dios, nunca hacía nada si primero no oraba al Padre. Y Él dijo: ser imitadores de mí. Ser imitadores de mí como yo soy imitador de mi Padre. Es decir, que nosotros siempre debemos estar en constante oración, mi querido hermano. Debemos estar en constante súplica. Debemos estar en constante guerra, en constante ruego, mi Dios. Es grande, es poderoso para escucharnos. Mi Dios es amoroso. Hermano, comuníqueme con Él. No pierda esa comunión con Dios. ¿Cuántos de nosotros experimentamos ese primer amor? Pero ¿por qué lo dejamos acabar? ¿Por qué? No entiendo el por qué lo dejamos acabar. Porque se nos vuelve la vida del cristiano una rutina. Y cuando eso se me vuelve una rutina, yo ya no estoy siendo cristiano. Estoy siendo uno más que ocupa una silla. Porque el reino de Dios lo arrebata a los valientes. Porque el reino de Dios sufre violencia. Y eso quiere decir que usted y yo debemos siempre estar en el fuego del Espíritu, luchando y levantando nuestras manos en guerra, y siendo valientes y siendo violentos aún para arrebatar el reino de Dios. Pero mi querido hermano, si nosotros nos quedamos ahí sentados que se mueva el Espíritu solo, no va a funcionar. Escúcheme lo que le voy a decir en esta noche. Joven, jovencita, aquí afuera hay un mundo de perdición que sabe cautivar de las 1001 formas, yo se lo aseguro. Hoy en día existe algo que es muy particular y muy común y se llaman redes sociales. ¿Sabe por qué se llaman redes? ¿Para qué se hicieron las redes? Para capturar, para atrapar, ¿cierto? ¿Cuántas horas puede estar uno metido ahí viendo TikTok, Kawaii, no sé, lo que exista? ¿Cuántas horas puede usted estar ahí pasando videos? 24/7. Y siempre le hago la misma pregunta a los jóvenes, porque normalmente se ve, claro que hoy en día se ve en todo el mundo, pero normalmente los jóvenes tienden más a caer en esto. Y siempre les pregunto: ¿y qué aprendió? ¿Y qué aprendió? ¿Qué le enseñó TikTok hoy? ¿Qué le mostró? Dígame. ¿Sabe qué le enseña TikTok? A ser grosero, a ser patán, a ser vulgar. Que entre más estúpido sea usted, más el mundo lo alaba. Pero ¿sabe qué es hoy en día? Esa es una de las redes que captura más jóvenes, porque los adormece y se olvidan de que el Dios viviente está aquí y es necesario permanecer en su presencia. Porque es lastimoso ver aún dentro de la iglesia jóvenes con su celular pasando videos. Es tan triste, mi querido hermano, que nos ha capturado esa red. Pero nosotros que no estamos metidos en esa red decimos: ah, no, pero son ellos. Ojo, mi querido hermano, que esa es nuestra responsabilidad también. Porque si esta congregación, estoy poniéndola a modo de ejemplo, porque aquí no pasa ni hay señal, menos mal, que no podemos ver videos. Pero si en una congregación pasa eso, mi querido hermano, es porque el enemigo ya entró y ató al hombre fuerte y empezó a hacer de las suyas dentro de su congregación. Ayuno y oración, mi querido hermano, es el arma de la milicia que más nos fortalece a nosotros. Cuando nosotros doblegamos nuestra carne, nosotros nos levantamos en el Espíritu de Dios, nos fortalecemos en el Espíritu y somos más fuertes que ese que está allí en el mundo capturando vidas. Pero ¿cuántos de nosotros queremos ayunar? ¿Cuántos de nosotros queremos orar? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en guerra espiritual? No sé por qué, sinceramente no lo entiendo, por qué uno encuentra cristianos. Un día nos pasó algo muy curioso y estábamos orando y reprendiendo. Salimos, una señora dijo: oigan ustedes, ¿por qué joden tanto al diablo? Que el Señor lo reprenda.
Digo, déjenlo quieto, hermano, que si no lo molesta él no va a joder. ¿Y para qué lo reprenden? Déjenlo quieto, no porque a toda hora haciéndole guerra, déjenlo quieto. Como yo no lo nombro, ni siquiera y a mí no me jode. ¿Y sabe qué es lo triste? Que es una hermana de una congregación vecina. Porque a los cristianos les da pereza hacer guerra espiritual. Y nunca he entendido el porqué. Pero sí nos queremos hacer llamar ejército de Dios, nos queremos hacer llamar soldados del ejército de Dios, pero nos da pereza empuñar las armas y levantarnos en guerra y levantar a hacer nuestro trabajo y servirle al Dios viviente. Nos da pereza. ¿Y entonces qué estamos haciendo? ¿Y sabe por qué las congregaciones cada día son más pequeñas en vez de ser más grandes? Por ese factor. Porque el enemigo es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar, mi querido hermano. Anda buscando a quien devorar. Y él no lo anda buscando allá afuera, porque los de allá afuera ya están devorados. Él anda buscando aquí adentro, mi querido hermano. Y si nosotros le abrimos las puertas, aquí se nos queda. ¿Y dónde está el pueblo de Dios que no está orando? ¿Y dónde está el pueblo de Dios que no está guerreando? Ahí es donde nosotros nos tenemos que hacer la pregunta. Cuando tomamos la decisión, esperamos a mañana, a que mi familia esté destruida, a que mi familia se haya acabado, a que la congregación se acabe, para decir, oiga, ¿y por qué no hacemos algo? Es hoy tiempo de salvación, mi querido hermano. Es hoy tiempo de salvación, es tiempo de salvación hoy, porque Dios nos ha escuchado en todo tiempo, aún en tiempo de salvación. Y dice la palabra de Dios aquí en Corintios, lo acabamos de leer, que el día de salvación es ahora. Y si usted ya tiene su salvación asegurada, pues entonces asegúrese de asegurar la de su familia, la de sus vecinos, la de sus hermanos, las que están allí tibios, de los que están apartados, porque esa es su misión y esa es la mía. Orar por los que están allí apartados, llamarlos con amor y decirle que venga. Óigame, joven, lo que le voy a decir. El mundo es experto en mostrarle cosas bonitas, aparentemente. Es que yo quiero disfrutar la vida, dice uno de joven. Es que déjeme vivir la vida. Déjeme vivir. Vea, le aseguro que de allí afuera no se pierde de absolutamente de nada. Porque anduve apartado de los caminos de Dios como 15, 17 años más o menos. Porque más o menos a la edad de 12 años yo me fui de la iglesia. Y no regresé, venía de vez en cuando. A la edad de 13 años tenía yo cuando pasó un problema en mi casa. Algo que me tocó a mí toda la vida y me dolió tanto, hermano, que aún yo conociendo a Dios y sabiendo quién era Dios, le dije, pero venga, ¿usted dónde estaba? Y me atreví a cuestionar a Dios. Y me dolió tanto que preferí irme allí al mundo, y a la edad de 13 años yo ya fumaba, yo ya tomaba, yo ya participaba en cosas del mundo. Y me aparté tanto, mi querido hermano, que anduve en camino de perdición. En un camino de perdición muy oscuro, mi querido hermano. Me metí en un mundo de drogas, me metí en un mundo de microtráfico, nos metimos en un mundo de contiendas, en un mundo donde operaban espíritus pesados. Que aparentemente disfrutaba la vida porque me la pasaba de borrachera en borrachera, me la pasaba con mis amigos, jugábamos, nos las pasábamos con mujeres, nos las pasábamos allí llenándonos de concupiscencias. Pero siempre mi corazón estuvo vacío. Pero nunca encontré, mi querido hermano, algo que el corazón tiene que encontrar. ¿Y sabe qué es? La paz del Señor. Esa paz que lo llena, esa paz que lo transforma, esa paz que lo levanta, esa paz que lo hace caminar, y que no importa usted cómo esté, en su situación económica, en su situación de salud, en su familia, no importa, pero si usted tiene a Dios en su corazón y está en paz con Dios, le aseguro que las cosas son más llevaderas.
Y ahí fue cuando yo entré en ese mundo de perdición, mi querido hermano. Mi abuela, que yo la bendigo en el nombre poderoso de Jesús, muchas veces me mandó a decir con mi mamá, que también la bendigo porque es una mujer de bendición: busque que Dios te está necesitando. Cada vez que me decían eso a mí me dolía, porque yo le decía, pero ¿cómo carajos es que Dios me busca a mí si soy yo el que lo tengo que buscar? ¿Por qué hace eso Dios conmigo? Yo me decía. Y a veces me atrevía a dirigirme a Dios y decirle: Dios, ¿por qué haces eso conmigo? ¿Por qué? Aún así seguía allí perdido en el mundo, porque uno es sinvergüenza, ¿no? Mi querido hermano, y viene la parte más interesante. Un día Dios me dio la última oportunidad. Me volvió a llamar. Un mensaje de esos mensajes que usted encuentra como que, venga, es que este man me conocía y escribió eso para mí y lo dijo para mí. ¿Será que sabía que yo lo iba a escuchar? Este pastor, ¿qué le pasa? ¿La tiene contra mí? Usted se cuestiona. Y así pasó conmigo, mi querido hermano. Un día escuché un mensaje y fue tan contundente, mi querido hermano, tan contundente, que yo sentía la voz de Dios diciéndome: venga que lo necesito, y si me sigue, me hace caso, lo voy a poner en lugares altos, lo voy a poner en lugares de cosas grandes, lo voy a bendecir, lo voy a prosperar, lo voy a moldear a mi manera, pero tiene que seguirme, y si no, consecuencias tendrá, porque la paga del pecado es muerte. Me quebranté, lloré, sentí la presencia de Dios, pero al otro día otra vez estaba comiendo vómitos de pecado. Y entonces Dios me dijo algo así: ya me cansé con este man definitivamente. Vamos a hacer algo. Tenía una familia, mi querido hermano, 10 años. Y un día cualquiera, mi familia era envidia de muchas personas, porque a pesar de estar apartado, Dios nos había prosperado tanto. Tanto, mi querido hermano, que en poquito tiempo nosotros tuvimos una casa, tuvimos un carro, 3 motos parqueadas ahí, una finca. Estábamos en un mundo donde yo me daba el lujo de cambiar de moto cada año si quería. Me daba el lujo de vámonos de paseo, no pasa nada. Vivíamos un mundo de tranquilidad. Y un día cualquiera, simplemente mi familia ya no estaba. Hubieron tantas cosas que contra viento y marea, por más que me esforcé por salvar a mi hogar, a mi familia, se rompió y se acabó. Y me acordé de Dios. Y solamente le dije a Dios: ya no voy a luchar más, porque entiendo que esto no es en mi fuerza, sino que esto es propósito tuyo para que yo entienda. Pero aún así, estaba como tibio, unos días sí, otros días no. Y la embarré, porque Dios dice que a los tibios, pues los desecha de su boca, ¿no? Y es mejor estar frío y no tibio. Mi hijo, edad de 11 años, la luz de mis ojos, mi querido hermano. Ese hombre para mí era el motor de levantarme cada mañana. Y discúlpeme usted si se me quiebra la voz, pero no sabe cuánto, mi hermano, yo soñaba con él tantas cosas. Cuántos propósitos me hacía con él. Cuántas veces él me dijo: papi, vamos a montar bicicleta los dos. Y yo le decía: mañana, hijo, vamos mañana, hoy tengo cosas que hacer. Papi, hagamos tal cosa. Bueno, mañana, hijo, mañana. Después, papi, después. Pudiéndolas haber hecho en el momento con él. Pero el 10 de septiembre del año 2020, mi hijo se levantó, como todos los días. Estábamos en plena pandemia.
Cogió su celular, miró, tenía tareas que ya le habían puesto del grupo del colegio, dijo, ahorita las hago, yo ya sé cuáles son, ya entiendo. Mi hijo era una persona, un niño muy inteligente. Con él yo me podía sentar a hablar de tú a tú de cosas que aún yo estudiando mi ingeniería, a veces él me sorprendía. Yo trabajo en el sector agrario, mi hermano, yo trabajo en el sector del agro. Y pues uno ve muchas cosas en el sentido de enfermedades, de plagas, de toda la fisiología de plantas y todas las cosas. Y a veces los productores me enviaban por WhatsApp fotos de animalitos que encontraban haciendo daño en sus cultivos y me decían, ingeniero, ¿qué es esto? ¿Me ayuda? Y yo quedaba confundido, yo decía, ¿qué será esto? Me decía, hijo, ¿qué es esto? ¿Lo ha visto? Y me decía, sí, eso búsquelo en internet como tal familia, ahí lo va a encontrar. Y yo buscaba en internet y la información que él me había dado, esa era. Y yo me podía sentar a hablar con él de cosas de ciencia, de lo que fuera, aún de Dios. ¿Sabe de qué es lo único que me ha arrepentido tanto? De no haberle hablado de Dios aún conociendo tanto. Porque lo poquito que yo le hablé en el colegio hizo cambiar la cátedra de religión. Porque aunque la mamá siendo católica, yo siempre le decía que yo no era católico, que no, que tampoco era cristiano, porque no podía decir que era cristiano, pero que yo amaba y un día esperaba ser cristiano. Y un día llegó a la clase del colegio y le mandaron a hacer unas oraciones, escribirlas y aprendérselas, y él dijo, no, yo no me las voy a aprender porque es que yo no soy católico, yo soy cristiano. Y entonces hablaron con la mamá le dijeron, no, es que solo es él del salón. Pues no importa, solo que no se las aprenda. Y ella dijo, yo no puedo tomar esa decisión, háblenlo con el papá. Pero si él ya dijo que no, es porque no. Hablaron conmigo y yo le dije, yo no puedo tomar esa decisión. Porque primero la Constitución Política Colombiana nos dice que nosotros tenemos libertad al culto. Segundo, Dios nos dio un libre albedrío, que es el que verdaderamente vale, de escoger lo que yo quiero. Y si Él escogió no ser católico, yo no lo puedo obligar. Vino la parte interesante, entonces por esa razón les tocó reescribir todas las guías. La profesora hasta se puso de mal genio con nosotros, porque yo no obligué a mi hijo a aprenderse esas oraciones. Pero lo poquito que yo le hablé a mi hijo, mi querido hermano, le sirvió a él para amar a Dios. Y él tenía más fe que yo toda una vida. Porque a veces me veía mal con cosas y me decía, eso, él me decía perro, de cariño, ¿no? Decía, perro no llore, perro no se preocupe, que Dios hace algo. 10 de septiembre se levantó, miró su celular, se volvió a acostar. Yo les hice el desayuno porque a mí me gustaba cocinar el desayuno. Fui, le llevé a la cama, le dije, papi, coma, me devolví a la cocina. Cuando al rato la mamá me dijo, el niño no quiso desayunar. Y era raro para mí porque ese día por la mañana le hice los huevos que él tanto amaba. Entonces me fui y le dije, papi, ¿qué tiene? Yo lo vi enfermo. Y mi amor, desayune. Se sentó, cogió el desayuno, se echó un pedacito a la boca, lo devolvió, lo colocó ahí. Digo, ya desayuno. Lo recuerdo como si fuera hoy, mi querido hermano, pero nunca desayunó. Él sufría de asma y a veces tenía recaídas. Ya estaba como acostumbrado a sus recaídas, pero ese día había algo diferente. Y era que yo estaba quebrantado en mi corazón y no sabía por qué. Y me salí allá afuera al patio de la casa y me senté donde nadie me viera y lloré amargamente y le dije a Dios, yo sé que soy un pecador, Dios, pero apiádate de mí hoy y no cuente mis injusticias, porque mi hijo no tiene que pagar lo que yo he hecho. Al poquito tiempo llamé al médico, al que siempre les lo llevábamos, le conté lo que estaba pasando y me dijo, siempre me decía, tráigalo. Ese día, no me lo traiga, llévelo a urgencias. Después de que salgan de urgencias me lo trae. Nos fuimos a urgencias
Y no sé qué pasaba dentro de mí, mi querido hermano, pero yo me senté allá afuera, al pie de un poste, y lloraba, mi querido hermano. No me importaba, la gente pasaba y me miraba. Y incluso un policía pasó y dijo, bueno, este man lo dejó la novia. Y yo estaba quebrantado ahí, lloraba, me paré de ahí. La mamá le dijeron, alístese porque el niño se va remitido. Ella se fue, yo me entré, y cuando yo entré vi a mi hijo ahí acostado en esa camilla. Me dolió tanto verlo, mi querido hermano. Le hacían nebulizaciones cada 3 minutos, cada 5 minutos, perdónenme. Y el reloj estaba en la pared y él era desesperado mirando que el reloj pasara rápido porque él necesitaba esas nebulizaciones. Y yo le decía, mi amor, y lo cogí de la mano y le dije, mi amor, no se desespere. Aquí está papá y te va a cuidar siempre. Nunca pude cumplirle a mi hijo esa promesa, porque salió remitido y alcanzó a llegar a La Palma y en La Palma murió. Y yo lloraba amargamente. Cuando a mí me llamaron y me dijeron que el niño había fallecido, yo cogí mi moto como desesperada y me fui. Solo 2 veces en la vida se me ha borrado la memoria, una por una cartera que me metí que no me acuerdo de nada, y ese día solo me acuerdo de pequeños fragmentos. Cuando yo le gritaba a Dios en mi moto a toda velocidad, porque no sé cuánto iba, yo solo sé que yo le oprimía ese acelerador y decía, ¿por qué no anda más? Y le grité a Dios con todas mis fuerzas y le dije, Dios, ¿por qué? Y ahí mismo sentí aquí algo que me dijo, porque yo te llamé repetidamente. Porque yo te llamé muchas veces y te dije, venga a las buenas. ¿Por qué tengo que tratar con usted así? Yo te lo siento. ¿Por qué tengo que andarle así de duro para que entienda que te estoy llamando? Llegué y nunca se me va a olvidar esa imagen. Cuando entré, vi a mi hijo botado en una camilla, con sus ojitos pegados con esparadrapo. Y fue la peor imagen que yo he visto en toda la historia de mi vida. Me quedó y me boté encima de él y lo abrazaba y le decía, mi amor, por favor, perdóneme, porque yo dentro de mi corazón sabía, mi querido hermano, que Dios me estaba pasando factura por muchas cosas que yo hice. Y yo le decía, mi amor, perdóneme, 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 pero ya no valía, ya no estaba, ya no valía. Y volví y le grité a Dios en ese lugar, le dije, Dios, ¿dónde estás? Pero ¿dónde estás, carajo? ¿Por qué me hace esto? Pero sabes que Dios me volvió a contestar y me dijo, porque te amo. Y es difícil entender el amor de Dios. Es muy difícil, mi querido hermano, porque hasta que usted no lo vive y se pone en esa posición, no entiende que cuando Dios te llama es porque te necesita y es ahora, no es mañana. Porque si usted espera mañana, posiblemente algo pase con tu vida y ya no haya tiempo. Porque la Biblia me enseña aquí en Corintios, 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el tiempo de salvación. Amén. Y muchas veces nosotros nos portamos con rebeldía con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Muchas veces creemos que somos mejores que los demás. Muchas veces nosotros no nos doblegamos, mi querido hermano. Muchas veces no aceptamos que nosotros somos el error y que aunque no lo seamos, el Señor Jesucristo no estuvo en error, pero se humilló por nosotros. Nosotros debemos ser diferentes. A mí me costó mi familia, me costó mi hijo, para entender que de verdad Dios me estaba llamando. Aún así estaba amargado, triste. Usted no sabe, mi hermano, lo que tuve que pasar de ahí en adelante. La mamá era desesperada. Imagínense usted, perdió a su hijo, su único hijo, tenía 11 años. Habíamos pasado tantas cosas juntos. Y esa mujer entró en el día, usted la veía tranquila, normal, la gente decía, oiga, pero tan chévere que lo haya asimilado tan rápido.
Pero usted no sabe lo que pasaba en esa casa después de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, que se quedaba dormida mientras lloraba. Y yo tenía que estar ahí para soportarla y hacerme el fuerte y solamente fortalecerme en Dios y decirle: Dios, dame fuerzas, porque si yo desfallezco, ella también va a morir. Y soportar, mi Dios amado, esa carga. Y no me podía dormir, mi querido hermano, porque yo a las 6 de la mañana tenía que alistarme para irme a trabajar. Y fueron tiempos difíciles, y entonces, como en el día sabía que ella estaba bien, yo me iba a trabajar, volvía temprano. Yo soy amante de la bicicleta, soy aficionado por la bicicleta. Entonces todos los días salía a montar bicicleta. Todos los días salía a montar bicicleta. Y entonces pues me fui pero me olvidé de Dios. O sea, yo en vez de aprovechar ese tiempo para concentrarme, reconciliarme con Dios y entrar en esa comunión con Dios, yo me entré en una comunión con la bicicleta. Entonces me fui a la finca un mes después de que murió mi hijo, exactamente. Estaba guadañando ahí para olvidar tantas cosas del día, y un alambre se me metió en mi pierna. Me generó una trombosis profunda. Fui a parar al hospital, duré 5 días hospitalizado. Mis papás se enteraron cuando ya era el 4.º día, y eso porque me obligaron a contarles. Pero ¿sabe qué pasaba por mi mente allí en ese hospital? ¿Por qué no dividí el tiempo entre Dios y la bicicleta? ¿Por qué no le di tiempo a Dios? ¿Por qué no le di tiempo de calidad a Dios? Entonces ahora tengo que estar postrado porque no puedo caminar, y apuesto que ahora sí voy a tener tiempo para Dios. Y apuesto que como ahora ya no puedo hacer nada, entonces ahora sí voy a tener tiempo para Dios. ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Por qué no tomamos una decisión cuando Dios nos habla y nos dice que es tiempo de renovación? ¿Por qué no tomamos una decisión, mi querido hermano, mi querido amigo, que el tiempo es ahora, no mañana, sino es ahora? Porque si estás aquí es porque Dios te tenía un mensaje. No sé qué